Hoy recibimos sobre las tablas de la sala del teatro El Sótano a una mujer dedicada por completo al arte lírico. Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Fernando Carnicer con el maestro Alberto San José y la maestra Marta Cardona, bajo la guía musical de Marta Bonachea y Tomás Jurgel. Licenciada en música, perfil canto, distinguida por su virtuosismo y capacidad para manejar su voz, le damos la bienvenida sobre las tablas a la soprano Milagro de Los Ángeles. Bienvenida, Milagros de Los Ángeles. Óyeme, qué bella, por Dios. Puedes sentarte. Bella tú también. Bueno, pues bienvenida sobre las tablas. Milagros, ¿dónde naciste? Uy, ya hacía directo ya. Sí. Bueno, nací aquí en Ciudad de La Habana, en el hospital. Ay, qué bien. ¿En cuál hospital? En Hija de Galicia, de 10 de octubre. Ahí, sí. Ya. ¿Y entonces siempre viviste en 10 de octubre? No. Pasé mi infancia en La Palma. En la casa de mi abuelo, que vivía con mi papá y mi mamá. ¿Quiénes eran tus padres? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué se dedicaban? Bueno, mi padre estudió contabilidad, nada que ver con pero sí en su juventud fue cantante de un coro de ópera, el coro del maestro Levis. Qué bien. Y por cuestiones que nacimos nosotros, tuvo que dejar la carrera de corista lírico. Empezó incluso a estudiar en el Conservatorio Amadeo Roldán. Pero bueno, nacieron sus hijas y bueno, tuvo que esperar la música. Y mi mamá sí fue fundadora del Guiñol Nacional. Caridad Castillo Montalvo, más conocida por Cachita. Así le decían cariñosamente los colegas. Entonces, definitivamente, en tu familia había antecedentes artísticos. Total. Y por parte de mami también. Ella era nieta de Eduardo Montalvo, el dueño del Circo Montalvo. Y por parte de mis primos, por parte de madre, ellos hicieron la tradición del circo. Oh, qué bien. Entonces, desde pequeña te inculcaban arte en casa. Sí, en casa la música no podía faltar y el teatro menos. ¡Qué bien! Sí. Y bueno, me crié yendo al Guiñol todos los fines de semana. Y el domingo hacía doble función. ¿Y tú incursionabas en esa época, no sé, a lo mejor en casa o en el Guiñol, con algo que tuviera que ver con el arte? ¿No hacías nada? No hacía nada. ¿No? Era una niña muy tímida, en extremo. Realmente somos 3 hermanas. Yo soy la más pequeña. Y la que parecía que iba a encaminarse hacia el arte era mi hermana mayor, Joanna, que estudiaba guitarra, cantaba, se acompañaba ella misma. La del medio sí nunca mostró ningún don artístico, era muy sociable, era la sociable de la casa, en el barrio y tal, pero yo siempre fui muy para la introvertida. Sí. Y entonces, ¿cómo lograste desarrollar el arte en ti? ¿Cómo llegó? ¿Cómo te diste cuenta que el canto a lo mejor iba a ser tu...? Bueno, sí cantaba, ¿sí? Pero no me atrevía a hacerlo en público. Entonces, cuando estábamos en reuniones familiares... ¿Que la niña cante? Sí, no, lo hacía porque me gustaba muchísimo. Y estaba horas delante del televisor, yo sola bailaba, yo aprendí a bailar sola. Y cuando habían días que no teníamos receso y esas cosas, que no teníamos nada que hacer en la casa, o llovía, con mi hermana nos poníamos a cantar, eran horas cantando. ¡Qué maravilla! Y entonces en eso, mi niñez transcurrió en eso. Pero comenzó a hacerse de una manera más frecuente y un poquitico más seria que un juego en algún momento. No, siempre se quedó en el juego. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo llega el canto lírico a tu vida? Yo termino el pre y opto por una carrera universitaria y entro en la CUJAE. Sí. Yo considero que las carreras de la CUJAE son las más difíciles. Son muy difíciles. de la universidad. Muy difíciles. Pensé que podía seguir por ese camino porque mi papá tenía un taller y le va bien la mecánica, inventaba muchas cosas en el taller y yo dije, bueno, parece que las matemáticas no me iban tan mal, pensé que ese era mi futuro.
Y cuando enfrenté el cálculo, ahí mismo, las integrales, me quedé ahí. Le dije a mi mamá, ay no, esto no es lo mío. Y sufrí muchísimo realmente porque tú te haces unas ideas. Claro. Y ves que realmente no es tu camino y yo estaba como, me sentía frustrada. Y mi mamá me dijo, pero hija, si tú siempre cantaste y lo hiciste muy lindo. Digo, pero es que yo no soy capaz de pararme delante de nadie y hacerlo. Y dice, eso se aprende. Qué bien. Y mi vida totalmente giró hacia la música. ¿Y cómo comenzaste? ¿Con Entonces quién comenzaste? empecé primero con la música particular con la maestra Marta Bonachea. Primero me llevó a ver a Tomás Urgel, el pianista del Guiñol, que primero él me escuchó y me dijo, sí, es muy afinada y tiene una voz muy, muy linda. Así que sí, yo apuesto por ella. Y a partir de ahí me llevó entonces a conocer a esta profesora que se dedicaba más a la enseñanza particular del solfeo, el piano, la música. Pero yo creo que hubo otras personas, por ejemplo, que tuvieron que ver muchísimo también con esa formación y personas que tenían que ver con el conservatorio, déjame ver si lo digo bien, Fernando Carnicer. Carnicer, así mismo. ¿Cómo fue que entraste a ese conservatorio? ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Quiénes fueron tus profesores? ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Bueno, justamente, siempre se pide el papel de aunque ya había empezado a estudiar música, pero necesitaba un papel oficial que autenticara, ¿no? Con notas y me avalara para un futuro trabajo profesional. Por eso es que entro al conservatorio, a través de Tomás Urgel, que me era profesor, y hago las pruebas, y mi primer maestro ahí fue Alberto San José, que también fue mi profesor particular también. Y nada, ahí empecé a estudiar con él. En el año 95 me entero de que están pidiendo, haciendo audiciones en el Teatro Lírico para el coro. Y dije, bueno, ya casi que termino el conservatorio, así que ya puedo empezar mi vida profesional, que era lo que necesitaba, un papel que me avalara, bueno, que tenía los conocimientos, y entro en el coro del Teatro Lírico en el año 95. ¡Qué bien! Y entonces comenzaste a trabajar profesionalmente en el coro. Pero tengo entendido que también eres licenciada en música, bueno, en perfil canto, en el Instituto Superior de Arte. Sí, ya eso viene ya luego. Cuéntame. Sí, seguidamente yo quería realmente pasar directo a ELISA, ¿no? Al Instituto Superior. Hice una primera audición y no me aceptaron. Ah, tú sabes cómo hay cuentos de ese estilo. Sí. Un montón de gente me ha contado eso. Y una de las cosas que me llamó la atención y pregunté, bueno, pero ¿por qué no me aceptan? No tengo voz. Dice, no tiene las condiciones que demanda la escuela. Y por eso es que voy al Teatro Lírico. Y en el Teatro Lírico me aceptan en el coro. Digo, bueno, aquí hay algo que no funciona. Pero yo debo ir en buen camino. No estoy tan ajena a la idea que tengo del canto. Claro. Y entonces comenzaste a estudiar en el Instituto Superior de Arte. Ya, eso fue posterior, ya cuando era profesional. Lo hice por curso de trabajadores. Ah, ya, o sea, tú ya trabajabas como cantante lírica. Exactamente, profesional. Y por ejemplo, en todo ese tiempo antes de entrar al Instituto Superior de Arte, ¿en qué grupo, en qué momentos te encontrabas para cantar, para desarrollar te cuento. Afortunadamente se presentan varias oportunidades de concurso y gano 3 concursos. Entonces yo también decía, bueno, en ELISA no me acepte, y sin embargo he ganado 3 concursos nacionales. Por eso te digo, lo de ELISA es posterior. Ya había ganado 3 concursos nacionales y entonces había hecho ya mis partiquinos, incluso también en el teatro. ¿Partiquinos? Partiquinos. ¿Qué es eso? Son pequeños papeles que lo hacen figuras no principales, es decir, integrantes del coro. Integrantes del coro. Sí, para no, es decir, están los solistas principales que hacen primeros y segundos papeles y los partiquinos lo hacen integrantes del coro, para no contratar personal ajeno a lo que es el grupo. Ya, que se pudiera decir que son, por ejemplo, si fueran actuación, personajes de reparto. Exactamente. Por ejemplo, mi primero fue en Luisa Fernanda, La Rosita. La obra comienza, abre telón, y Rosita es un personaje de un taller de costura
que está sentada y canta un profe. Mi madre me entrenaba bachelequera, pero yo no he salido pantalonera. Una cosita así. Pero eso fue un momento que cuando abrí el telón y yo tuve que decir esa frase, estaba tan emocionada. ¿Sí? Ese fue mi primer papelito solo en el teatro. ¡Qué bien! Sí. Pero entonces, ocurrió, por ejemplo, que tú empezaste con tus partiquinos. Mis partiquinos. Yo me imagino que hayas hecho unos cuantos partiquinos sí. en diferentes obras. Por ejemplo, esa fue una. Sí, María Laón, zarzuela cubana. Ah, qué bien. Esa es la reina del Cabildo, en su momento la chancletera, es decir, que es otro personaje, es decir, que no tienen nombre dentro de lo que es la obra, pero aparecen en momentos musicales, muy puntuales de las zarzuelas. Ya. Pero estoy segura que en algún momento llegaste a ser la solista. ¿Y cómo llegaste a ser la solista del Teatro Lírico Nacional? Sí, yo me estaba preparando. Yo nunca dejé mi maestra particular, Marta Cardona, siempre, sí, porque luego que me gradué del conservatorio con el maestro Alberto San José, en el lírico recibía clases de Marta Cardona. Y seguía haciendo mi repertorio, porque los cantantes líricos depende de la voz que tengas, en este caso soprano lírica ligera, tenía que mantener un repertorio que hay que entrenarse, aprender, porque además en italiano o en otros idiomas, alemán, francés, es decir, hay que aprender idiomas para fonética de los idiomas para interpretar en esas lenguas. Teatro lírico. Sí. Porque eso no ocurre con otro tipo de... No, con otro tipo de especialidad. Pero en el teatro lírico sí. De eso entonces vamos a estar hablando dentro de unos minutos sobre las tablas. Soprano. La clasificación vocal. Ajá. Yo soy soprano, lírica, dentro de la lírica, ligera, lírica ligera. Eso significa, es que... Un tipo de repertorio específico. Con un tipo de repertorio específico. Es decir, está dentro de la mujer, está la contralto, la mezzosoprano y la soprano. Pero dentro de cada contralto, hay tipos de contralto. Dentro de cada mezzosoprano, hay mezzosopranos más ligeras, menos... Es decir, y dentro de la soprano está... Entonces, hay que, para no dañarte la voz, cada maestro debe tener especial cuidado sobre cuando trabaja con un alumno, para no estropear lo que da la naturaleza, lo que da Dios. Ya, y bueno, está claro que para ello hay que recibir técnicas que has desarrollado y te has vuelto pues, una experta en esa materia. ¿Cuáles fueron tus primeras obras? Sí, es que te interrumpí, discúlpame. La primera, mi debut ya en el gran escenario con un papel principal. A Cuba vienen unos austriacos haciendo un casting para Porgy and Bess. Solamente querían personas de la raza negra. Y yo dije, bueno, ahí por lo menos voy a tener un tipo de esperanza. Y hice la audición y quedé para ser la protagonista del elenco. Porgy and Bess. Porgy and Bess, que es una ópera norteamericana, para ser estrenada en Austria, en la ópera de Graz, y luego en España. Eso fue en el año 2000. Dirigido por austríacos. Dirigido musicalmente por austriacos, y por la parte cubana era el maestro Octavio Cortázar. Y en la coreografía el maestro Johannes. ¡Wow! Fue, sin duda, eso fue
Pero un tu reto. debut como solista Sí. fue a lo grande. Sí. ¡Qué bien! O sea, se pudiese decir que debes tu carrera de solista, o al menos el inicio como cantante solista, a austríacos. Bueno, siempre hubo que hacer su audición por la parte cubana, y cuando tú estás estudiando en el mundo lírico, los que dirigen, los directores, los más o menos saben las personas que se dedican a y que puede estar en un proyecto futuro. Y un poco que siempre, Milagro, bueno, te interesa, creo que aquí tienes oportunidad. Y bueno, de esa manera fue que, estando en el coro, me enteró del casting y digo, bueno, mi esposo, ya yo estaba casada, me dice, sí, ya él no lo tienes, vas en busca de un sí. Claro, qué bien tener una persona que Sí. te apoya y que te da fuerzas. Sí. Si yo te nombro el Centro Nacional de Música de Concierto, ¿qué me dices? ¿Qué te viene a la mente? A ver, de alguna manera siempre también he estado vinculada al centro porque la maestra Marta Bonachea, que fue mi repertorista de manera, desde mis comienzos, ella pertenecía al centro. Y cada vez que podía, ella me presentaba en la sala que tiene el centro, Argelier León, y un poco que los concursos siempre de música lírica siempre han salido las convocatorias por el Centro de Música de Concierto, y un poco que yo he estado vinculada de una manera, ¿cómo se puede decir? No oficial, pero realmente entro en el centro de manera ya con un contrato en el año 2016. Me hacen un contrato y yo acepto, digo, sí, como no, sí me encanta también hacer mucho concierto, que no tiene nada que ver con la música, es decir, con la escena como tal. ¿No? No. La música de concierto es una cosa más, es más cameral. Es con un piano solamente o un conjunto de cámaras. Y el teatro, las artes escénicas, la ópera, la zarzuela, Sí. es en el escenario, con vestuario, caracterización. Y para ti, Teatro Lírico Nacional y Centro Nacional de Música Moderna, bueno, tienen esas diferencias, pero... No, de concierto. De concierto, tienen esas diferencias, pero tú pudieras decir si tienes preferencias, si hay alguna que te gusta, o sea, ¿qué te gusta más de uno que del otro? La posibilidad que me dan cada especialidad son distintas. ¿Sí? Sí, en la música de concierto he podido hacer la ópera barroca, que me encanta. Que en Cuba esas artes escénicas, por lo menos en el momento que yo empezaba, no se concebía ópera barroca en el teatro lírico. Yeah. Incluso la música litúrgica, la más religiosa, oratorio, ese tipo de música me encanta. Ah, qué bien. Sí, porque es que te enriqueces tanto. Hay tanta música bella en el siglo del clasicismo, del barroco, el renacimiento. Hay tanta música que cantar que precisamente esa se realiza en el centro de concierto. Y no así, de esa manera. En No el de esa teatro manera, lírico. claro, porque son dos especialidades distintas. Son dos especialidades distintas. Yo estoy aprendiendo mucho contigo. Yo estoy segura que una buena parte de los televidentes también. Hay gente que conoce de ópera y de canto lírico y entonces debe estarse preguntando, ¿pero qué está preguntando ella? Sí, la mayoría de los cubanos pues no somos muy adictos a las cuestiones líricas. Yo no diría que no son adictos, sí gusta. Yo le digo a mi esposo, yo he cantado en lugares he cantado en el campo en Cuba, pero también lo he hecho en Colombia, donde no conocen, nunca han visto tan siquiera en un artista en vivo. Y sin embargo, Se conmueven. Es un problema de sensibilidad. de eso entonces vamos a estar hablando dentro de unos minutos sobre las tablas.
es que me encanta la sinceridad. Como tengo mala memoria, no puedo decir mentiras, tengo que decir eso, la verdad. eso está muy bien y yo lo admiro mucho. Mira, Milagros, tú has recibido varios premios, me estabas diciendo Sí. hace un rato, varios premios en tu carrera, premios importantes, como por ejemplo el primer lugar en el concurso Iris. Ese fue el primero, Bourget. Ajá, Bourget. ¿Qué fue? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Bueno, ya te dije ¿Cómo que mi llegaste? memoria no es muy buena. Eso creo que fue en el 97 o 96. Ya. Creo que fue el 96, porque mi memoria me falla. Realmente cuando reflexiono digo, he hecho mucho. No, realmente no puedo decirme ni puedo quejarme. Sí. Luego fue el concurso de... ¿me puedes ayudar? Porque... Sí, Gran Premio Femenino de Concurso Nacional de Rodrigo Prats. Ah, no, ese fue el tercero. ¿Ese fue el tercero? segundo fue Soy la Galvez, el 98. Ya. Y el de Rodrigo Prats fue el tercero. Y siempre han sido, ¿sabes? Como siempre has estado como de finalista, de primer premio, de gran Sí. premio. Que a veces me sorprendo porque realmente he sido finalista en concursos internacionales. Llegar a ser finalista en un concurso internacional Por ya ejemplo, para mí es un mérito. Sí, claro, porque es que se presentan más personas. No, es el mundo de la lírica. En ese caso estuvo en Francia, en Marsella y en Albania, Ya, en la ópera de Tirana, en la Ópera de Tirana, que fue, tengo aquí en el año 2007, ¿no? 2007. Pues yo creo que hay otras. Sí, hay otro premio, ahí sí tuve premio especial del SGAE en México, en el 2001. Ya, pero ¿haciendo qué específicamente? O sea, la No, obra. No, eso fue otro concurso internacional que obtuve el premio especial por la obra española que entrega la Sociedad de Autores Españoles SGAE. Y también el concurso me dio la oportunidad de ir a cantar un personaje con remuneración también a España en el 2002. Y entonces debuté el rol de la museta de la ópera Bohème de Puccini en España. ¡Qué maravilla! Pero también has incursionado en otros escenarios internacionales. Sí. Por ejemplo, Austria, también tú me ayudas, en escenarios de la ópera del mundo como por ejemplo en Gijón, en España. En España hicimos por Guiambés. En Colombia. En Colombia ha sido yo puedo decir mi segunda casa. ¿Sí? Dentro, de mi carrera artística. Desde el año 2005 yo voy a casi todos los festivales que se hacen, las temporadas. La primera que hice en el 2005 fue Carmina Burana. Fue lo primero que hice. Y al año siguiente, en el 2006, hice Traviata Ya. en el Metropolitano de Medellín. Y así sucesivamente he ido... ¿Varias veces? Sí. Todos los años ellos tratan voy. Ahí también hice Bailo en Máscara. En Bogotá hice Luisa Fernanda, Zarzuela, hice Carmen, Traviata, que falló la soprano, se enfermó a última hora y tuve que asumir Tremendo eso, ¿eh? 3 funciones seguidas, porque generalmente te dan un día por el medio para que uno descanse, pero 3 funciones seguidas de un rol como Violeta, que es un rol bien difícil. Pero bueno, muy feliz Sí, ¿eh? de hacer lo que me gusta y lo disfruto muchísimo. La ópera de Mahón. ¿Es eso? Sí, ¿Qué es? la ópera en las Islas Baleares. En las Islas Baleares. Ahí estrené el personaje de museta de la ópera. Porque sí, uno, a la vez que, como te decía, la voz de soprano, luego que tú te aprendes el repertorio, Sí. que es acorde a tu tipo de voz, tú te contratan y tú lo representas donde te contraten. Es decir, te dicen, Milagro, ¿tú te sabes tal personaje? Sí, sí me lo sé, y te contratan. Te hacen una audición y te contratan. Y entonces he tenido la oportunidad de hacerlo tanto en la ópera de Mahón, como en Gijón, como en Colombia. Incluso Carmina Burana también la hice en Estados Unidos. Sí, Sí, qué maravilla. sí. También tuve premios, que no ¿Sí? se me fue ahorita en Corea del Norte. En Corea del Norte. ¿En qué año más La o menos? primavera de Pyongyang en 2001. Y en Medellín también has estado, bueno, pues realizando. Sí, ahí he hecho, ¿qué otra ópera? Murciélago, de Strauss.
Dios mío, conciertos. He hecho muchos conciertos. Como te decía ahorita, he ido por pueblos de Antioquia, y realmente las personas no tienen que tener ni mucha cultura, ni, te decía ahorita, sensibilidad. Cuando las personas tienen sensibilidad, la música lírica le gusta a todos. Sí, ¿eh? Siempre, siempre. He vivido esa experiencia, incluso con personas que están presos. Sí. Sí, eso en Cuba estuvimos cantando para una cárcel y la sensibilidad de muchas personas. Yo pienso que la música deberían de cogerla a veces de terapia, porque la música redime a las personas. Sí. Sí, hay demasiada violencia en los textos, en la manera de expresar de muchas personas. Y yo pienso que el género lírico está distanciado de eso. Y cuando las personas reflexionan y dicen, ay, me equivoqué, y oyen un tema, un instrumental, una música de Mozart, algo de Chopin, algo los mueve interiormente. Y yo digo que esa música sana el espíritu. Qué bonito lo que estás diciendo. Sí, cómo no. Qué bonito. Estoy convencida que es así. Bueno, estoy también segura que hay una serie de personas viéndonos que se están convenciendo del tema. Ha sido un tremendísimo gustazo tenerte aquí, porque he aprendido. Yo no sé del mundo de la ópera ni del canto lírico, sin embargo, he aprendido contigo. Y estoy gustosa de haber tenido hoy sobre las tablas a una persona tan exitosa. Y yo creo que prestigias mucho el canto lírico cubano, y lo que deseo es que sigas teniendo mucho éxito, que la vida te siga poniendo todas esas verdades delante. Y muchísimas gracias por la invitación. Ay, gracias a ti. Entonces nada, ojalá que te volvamos a tener sobre las tablas. Gracias. Ha sido una maravilla de programa donde el buen arte ha reinado. Que el canto lírico continúe siendo tu motor e impulsor. Gracias por deleitarnos con tu hermosa voz y ese desborde de cubanía. Hasta una próxima vez. Milagros de Los Ángeles.